Saludos, profesor. El día de hoy, mi persona, Jorge López, le estará presentando el proyecto final PESTEL, que mi tema fue sobre regulaciones, sobre privacidad de datos en plataformas digitales, escogido del área de tecnología y transformación digital. Introducción. La privacidad de datos en las plataformas digitales es un tema sensitivo que ha dado mucho que hablar en los últimos años. Muchas personas proclaman su preocupación sobre no saber qué hacen las compañías con sus datos personales y hay suficientes razones para estar alertados sobre dónde acaban nuestros datos y cómo se utilizan estos, ya sea para publicidad o para recaudación de información por una entidad gubernamental. Justificación del tema. Bueno, escogí este tema porque creo que es importante como usuario de las redes saber cuáles son los derechos con la información a la que consienten a organismos públicos o privados para poder evitar el uso indebido de estos. Las empresas también por el lado empresarial deben de tener en cuenta las normas que rigen para la protección de datos para usar estos correctamente y no resultar multados. El factor político. En Panamá, el organismo gubernamental encargado de velar por la protección de datos es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, o la ANTAI, que se encarga de promover el respeto y la protección del derecho a la privacidad. Algunas de sus funciones son garantizar el derecho fundamental a la protección de datos de los ciudadanos y realizar evaluaciones, informes y análisis de procedimientos en los que se realicen tratamientos de datos personales. Entre los derechos que le da a los usuarios con sus datos son acceso, que es permitir al titular obtener los datos, conocer el origen y la finalidad con la que se usan sus datos personales en entidades públicas o privadas. Rectificación, que es permitir solicitar al usuario corrección de sus datos personales, ya que si estos son erróneos o están incompletos. Cancelación, permite al titular de los datos solicitar la eliminación de sus datos si estos son incorrectos. Oposición, que es permitirle al titular negarse a proporcionar sus datos personales. Y portabilidad, que es el derecho a recibir una copia de tus datos personales. El factor económico, que es uno de los factores que más se siente a la hora de hablar de la protección de datos, ya que el costo de cumplimiento de estos factores suele ser muy altos, ya que las empresas deben de invertir en sistemas de ciberseguridad, equipos legales u oficinas de protección. Algunas empresas internacionales suelen gastar hasta millones de dólares para asegurarse que cumplen con estas legislaciones y algunas se niegan hasta entrar a países porque cuentan que tienen legislaciones muy caras. Aún así, estas leyes pueden ayudar a guardar dinero a las empresas, ya que las evita a ser multadas. Las leyes, las leyes también contribuyen a beneficios a las empresas, pues está comprobado que los clientes suelen comprar más en comercios online si saben que sus datos están protegidos y suelen crear más trabajos debido a que a las empresas al tener que comprar infraestructura para ciberseguridad suelen contratar a profesionales que sepan trabajar con ellas y sepan mantenerlos. El factor social. La percepción social sobre los sobre la protección de datos, ha cambiado mucho en los últimos años debido a que la tecnología y las redes sociales han pasado a ser un factor muy común en nuestras vidas. Actualmente Panamá figura en la lista de los países con más datos personales filtrados en la dark web debido mayormente al ciberataque que se produjo el 2 de mayo de 2016 a las plataformas bancarias o las plataformas Minimed. Muchos panameños por esto se muestran escépticos a introducir sus datos personales en páginas web por miedo al robo de datos. El factor tecnológico. Los factores que afectan la protección de datos son numerosos y complejos. Y para circunventar esto se utilizan tecnologías que son aún más complejas que esto. Por ejemplo, la encriptación de datos, que utiliza algoritmos que encriptan los datos antes de que sean almacenados. El single sign-on, que es el inicio de sesión único en un proceso de autentificación que evita que el usuario tenga que estar introduciendo su contraseña cada vez que entra.
lo que reduce el riesgo por malware de keylogger y la Privacy Enhancing Computation. Los riesgos de seguridad también varían mucho en cuanto a su naturaleza y origen, y se pueden clasificar en ataques externos, que suele ser malware, phishing o DDoS, amenazas internas, que es el acceso no autorizado a los datos por empleados de la organización, pérdida de datos por error humano o por copias de seguridad corruptas y vulnerabilidades en las aplicaciones. Factor ambiental. Los centros de datos necesarios para mantener grandes cantidades de datos requieren de un suministro de energía continua para operar. Si estas fuentes de electricidad no provienen de estructuras renovables, generan emisiones de dióxido de carbono que contribuyen al cambio climático. Además, la renovación constante de los servidores, los discos duros y los equipos de red generan residuos electrónicos que también contribuyen a esto. Algunas de las medidas recomendadas para reducir la contaminación suelen ser utilizar energías renovables, implementar refrigeración eficiente, reciclar los residuos electrónicos y usar equipos con certificación de eficiencia electrónica. El factor legal. La ley que regula los principios, derechos y obligaciones y el cumplimiento de estas normas es la Ley 81 de Protección de Datos del 26 de marzo de 2009. La ley tiene por objetivo establecer los principios, derechos y obligaciones y procedimientos que regulan la protección de datos de las personas panameñas o extranjeras que viven en el país. Algunos de los principios que establece esta ley es el principio de lealtad, que los datos personales deberán de ser recolectados sin engaño o falsedad y sin métodos fraudulentos, principio de finalidad, los datos deben de ser recolectados para fines completos y principio de proporcionalidad, que los datos recolectados deben de ser solo los necesarios para el fin con el que se deben usar. El incumplimiento de esta norma puede acabar en la imposición de multas de 1.000 hasta 2.000 balboas dependiendo de la gravedad. Y desgraciadamente existen factores legales y fallas y vacíos legales con esta norma debido al surgimiento de IA generativa y reconocimiento de datos, por lo que todavía necesita actualizarse. En la encuesta. Realicé una encuesta para saber qué tan enterados estaba la población sobre las leyes de protección de datos y cuánto le preocupaba el uso indebido de su información personal. En esta encuesta se le preguntó su rango de edad, si conocían las leyes y organizaciones, si se preocupan por el uso indebido de sus datos, si suelen leer las políticas de privacidad antes de aceptarlas, si confían en que las empresas protegen sus datos, qué tanto suelen compartir sus datos y qué riesgos cibernéticos les preocupan más. Entre las conclusiones se dio que existe un conocimiento limitado sobre las leyes y organismos que regulan la privacidad de datos, ya que la mayoría señaló que solo conoce un poco o han escuchado sobre estas. También se analizó que la privacidad de datos es una preocupación importante, ya que el 58% de las personas afirma que les preocupa mucho el uso que hacen las empresas por sus datos. La confianza en las empresas suele ser baja, ya que ningún usuario manifestó confiar plenamente en las empresas. El 41% confía poco y el 33% no confía. Aún así, compartir la información personal sigue siendo una práctica muy común, ya que aún existen preocupaciones por la privacidad. El 58% sigue compartiendo información personal ocasionalmente. Y todos o la mayoría consideran que la legislación actual necesita mejoras. Conclusiones. Garantizar la privacidad de datos personales requiere un esfuerzo conjunto entre el Estado, las empresas y los usuarios. Solo mediante un marco legal sólido, tecnologías de seguridad adecuadas y una mayor cultura de protección de datos será posible fortalecer la confianza en los servicios digitales y promover un ecosistema digital más seguro y responsable. Recomendaciones. Fortalecer las campañas de educación para la protección de datos. Las empresas deben de implementar medidas de seguridad robustas y actualizar la Ley 81 para incluir amenazas más recientes. Muchas gracias.